Buenas compañeros y compañeras, hoy quiero presentarles mi trabajo de investigación, el cual se titula Procesados pero no sentenciados en peligro de ser condenados a muerte por la COVID-19 en las cárceles peruanas. Para ello quisiera iniciar con mi tema, el cual es vulneración del derecho fundamental a la salud de los procesados bajo prisión preventiva en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Perú. Este tema debido a que existieron unos cuantos motines por la COVID-19 en el Perú. Y había muchos presos que exigían información, que exigían mejores condiciones de vida, que exigían protección ante este virus. Y más aún con los ya existentes problemas que tienen las cárceles peruanas. Para ello, en mi introducción, hablo sobre el contexto de emergencia peruano y el hacinamiento carcelario. El contexto de emergencia peruano, quiero decir, la emergencia penitenciaria que existía, declarada por el INPE, y la emergencia sanitaria a nivel nacional por la COVID-19 declarada por el Ejecutivo. Estas dos emergencias nos ubican en un contexto muy desfavorable para las personas que se encuentran en las cárceles. Por otro lado, hablar del hacinamiento carcelario, uno de los más graves problemas que ya existía en las cárceles peruanas. Hablamos de cerca de un 354% de hacinamiento como tope en algunas de las cárceles peruanas, el cual es un grave problema que peor aún en este contexto de un virus, de una pandemia tan importante como la estamos viviendo ahora. Para ello, mi cuerpo se divide en dos capítulos. El primer capítulo es el riesgo que corren las vidas de los internos no debe ser un problema de tercera categoría. Esto debido a que se piensa que los presos deben pagar por sus crímenes, pero no solamente restringiendo la libertad, sino que vulnerando otros de sus derechos, por lo que los graves problemas que pasan, los problemas de salud, los problemas psicológicos ocasionados por el hacinamiento, no son de importancia para la mayoría de la población. Es por eso que es importante resaltar el derecho a la salud de estas personas, de los privados de libertad. Para ello, me ayudo del derecho a la salud desde la Constitución Política del Perú y también de la Ley General de Salud para esta primera parte, en las cuales establece que toda persona tiene derecho a la salud. Y además, en algunos casos, que la salud de la persona, es decir, la persona al tener autonomía de esta, decide sobre ella, ¿no? Sobre su salud. Pero cuando la salud individual de esta persona es también interés de salud pública, es decir, si la salud de una persona puede influir de manera negativa en la salud de los demás, ya no es un tema autónomo, sino es un tema estatal, es un tema que se debe de regular por el Estado. Después, en la segunda parte de este capítulo, hablo sobre las personas privadas de libertad son también sujetos de derecho, ya no como ciudadanos peruanos, ya no como cualquier ciudadano de a pie, sino como personas privadas de libertad. Por ello, me ayudo de la jurisprudencia del TC y otras fuentes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros pactos internacionales sobre derechos fundamentales que ha firmado el Perú, ya que al firmar los pactos de derechos humanos internacionales, estos entran al ordenamiento jurídico. Además, el Estado debe, según estas dos fuentes, el Estado debe velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque el Estado es el tutor, el tutelar de las personas privadas de libertad. En estas dos fuentes, el Estado peruano es el tutelar de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, porque este es el que les ha restringido o privado de su libertad, por lo que es el responsable directo
de lo que le pase a esta población. Y además, por otro lado, no se debe castigar más de lo que dice la sentencia de los presos. ¿Por qué? Porque esto incurriría en faltas graves contra los derechos humanos. Por otro lado, en mi capítulo 2, la desnaturalización de la prisión preventiva es en el Perú. Este capítulo 2 lo enfoco en el grave problema que existe al aplicar de manera indiscriminada la prisión preventiva, por lo que ésta debe responder a requisitos claros para evitar el abuso en perjuicio del imputado. Para ello, podemos observar los supuestos materiales para que el juez pueda dictar prisión preventiva en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. Además, en el 269 y en el 270 del mismo código podemos observar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, supuestos que si se cumplieran se podría dictar la prisión preventiva. Pero el principal motivo por el cual se nutre de estos artículos mi capítulo es porque hay que dejar bien en claro que por ningún motivo se debe establecer la prisión preventiva o dictar la prisión preventiva en contra de una persona por motivos políticos, por motivos de opinión pública y por motivos de presión de altos cargos, sino solamente como medida cautelar para poder garantizar el debido proceso, para poder garantizar las investigaciones, las pericias, las diligencias, y no por los motivos anteriormente mencionados. Después, los presos sin condena no violentos no deberían permanecer recluidos en esta emergencia sanitaria. Es decir, las personas bajo prisión preventiva no deberían estar en las cárceles o en las carceletas, debido a que el INPE dejó de aceptar presos. Pero esto no es una regla general, o no debería ser una regla general, sino que se debería ceñir a dos criterios importantes. El primero, evaluar la peligrosidad de los internos, y segundo, evaluar la salud y grupo etario de los internos, debido a que existe una población de riesgo por COVID-19. En primer lugar, hablando del 221, la peligrosidad de los internos se debe determinar a través de exámenes psicológicos, estudiando los antecedentes del acusado y también teniendo en consideración el delito por el cual se le acusa. En casos de violencia sexual, en casos de violencia familiar, estos no podrían regresar a su domicilio, debido a que afectarían o podrían afectar directamente a las personas que viven con él. Por lo que, si es que quieren aferrarse a esta regla o a esta ley que les permitiría salir en este contexto, deberían garantizar que tienen otro domicilio donde no puedan afectar a nadie. O con mayor facilidad, las personas que están siendo procesadas por tráfico ilícito de drogas, por estafa, por delitos no violentos. Estas personas tendrían prioridad para acogerse a esta posible futura ley. Además, por otro lado, no solamente se debería evaluar la peligrosidad de los internos, sino también, con mayor exigencia, la salud y el grupo etario que pertenecen. ¿Por qué? Porque según la Clínica Mayo, las personas a partir de 65 años a más sufren mayor los síntomas del COVID-19. Entonces, y aparte, las personas diabéticas, las personas hipertensas, sufren aún más también los estragos de la COVID-19. Entonces, estas personas que conforman la población de riesgo deberían ser conmutadas, deberían ser liberadas de las cárceles para que puedan seguir su cuarentena en sus casas, fuera de los peligros de estar en una cárcel hacinada, como son generalmente las cárceles peruanas.
pero bajo ningún motivo esta posible nueva ley sería la impunidad. ¿Por qué? Porque solamente se está cambiando el lugar en el cual siguen el proceso, pero de ninguna manera se les absuelve de las investigaciones ni de las acusaciones. Por otro lado, y finalmente, mis conclusiones, en las cuales los derechos fundamentales no restringidos por sentencia deberían ser respetados y tutelados de manera efectiva por el Estado peruano. A pesar de cualquier opinión disidente o cualquier presión que se pueda dar o cualquier desinterés de parte de la opinión pública por estas personas, deberían siempre respetarse los derechos fundamentales de los privados de libertad. Claro está, los derechos que están restringidos por sentencia se deberían mantener restringidos, pero el derecho a la salud principalmente se debería respetar y proteger. Por otro lado, en el contexto actual es difícil garantizar una calidad de vida digna del ser humano para los privados de libertad debido a la emergencia sanitaria y condiciones deficientes en las cárceles. Es decir, debido al hacinamiento en las cárceles peruanas, debido a la falta de recursos y la anterior emergencia penitenciaria, es muy difícil, casi imposible, garantizar que un preso va a estar en un buen estado de salud y que no va a contraer el COVID-19. Por otro lado, mantener este riesgo de contraer COVID-19 en los internos bajo prisión preventiva es interés para la necesidad pública debido a que aumentan las probabilidades de brotes peruanos. Mantener este riesgo en estas personas es afectar también la salud pública. Como vimos en la Ley General de Salud, estas personas ya no es solamente su autonomía misma sobre su salud, sino que ahora intervienen también en la salud pública, por lo que se debe garantizar su salud. Y por otros casos también, liberar las cárceles peruanas, es decir, deshacinarlas. Y después, la pertenencia a poblaciones de riesgo por COVID-19 y ser imputado por delitos no violentos o sexuales deberían ser requisitos para aplicar al cese de prisión preventiva o la aplicación de otra medida cautelar menos riesgosa. Estos dos requisitos o criterios son muy importantes porque no cualquier persona podría apegarse a esta posible futura nueva ley. Y después, por último, se debe implementar una ley que permita a los presos sin condena que cumplan los requisitos anteriores para agilizar el proceso de conmutación o cese de la prisión preventiva. Debido a que la prisión preventiva no es la única medida cautelar para garantizar el debido proceso y la seguridad o evitar el peligro procesal, sino que existen otras más, cerca de 12 medidas cautelares que podrían ser aplicadas en vez de la prisión preventiva, ya que esta es la medida más coercitiva y más riesgosa a la salud de las personas privadas de libertad en el contexto actual. Y el tiempo que permanezcan, mientras más tiempo permanezcan ahí, en las cárceles peruanas, van a estar en mayor riesgo. Por lo que crear un mecanismo para el que se pueda acoger a esta ley más rápidamente sería ideal. Así evitar menos muertes, evitar menos contagios y asesinar las cárceles peruanas. Gracias.